Amados hermanos del grupo Edificados de la Palabra y amigos que han dispuesto su corazón a escuchar la palabra de Dios, es una bendición saludarles desde México, su hermano en Cristo, Marcos Tejeda. Paz a vosotros. Queridos hermanos, hemos estado estudiando, reflexionando acerca del libro de Éxodo, acerca de cuando Dios caminó con su pueblo y también acerca de los planos del tabernáculo, como las leyes del sacerdocio. También la importancia de la forma correcta de acercarse a Dios y adorarlo. Porque acercarse a Dios, hermanos, pues gracias a la muerte, el acto salvífico de Jesús, podemos acercarnos íntimamente, cercanamente a nuestro Dios. Pero la manera de acercarse, hermanos, requiere de reflexión, requiere de preparación, pero sobre todo, hermanos, de entrega total a nuestro Dios. Y en este día, hermanos, hemos de analizar el tema, el arca o cofre de Dios y el propiciatorio, símbolo del trono y presencia de Dios. La interpretación más tradicional es exactamente el símbolo del trono y la presencia de Dios. En esta reflexión, hermanos, además de conocer los aspectos, el diseño de esta arca del pacto, hermanos, es importante el poder hacer un análisis de la construcción del arca, como también los conceptos acerca de lo que era esta arca. Y para eso, hermanos, pues tenemos una lectura base que es Éxodo capítulo 25 del verso 10 al versículo 22. Si usted tiene su Biblia cerca, le pido que lo abra, pueda darle lectura. Al igual que este texto, hermanos, en Éxodo capítulo 37, versículo 1 al 9, aparece, hermanos, la descripción del arca del pacto. Y dice así, hermanos, de la siguiente manera: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y las cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos del otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ella. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro. Labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente al otro, mirando el propiciatorio los rostros de los querubines. Pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Bueno, hermanos, esta lectura, como mencionaba, nos marca los planos, la descripción, las características, mediante un análisis de la construcción del arca. El arca del pacto, hermanos, no era un cofre común, era un cofre sagrado, y que cada elemento tenía un gran concepto y significado. Y quiero comenzar, hermanos,
acerca del pacto, del arca del pacto, que en estos versículos describe su diseño. Lo hemos leído del versículo 10 al 22. Nos habla, hermanos, que sería una caja de madera recubierta con oro. Las medidas serían 2,5 de codos por 1,5 de codo, para que así, hermanos, se pudiese poner unas argollas portátiles y varas para poder cargarlo. Pero encima de ella, hermanos, tendría una tapa del arca, y que era algo especial. Esto, hermanos, era el propiciatorio que tendría que ser de oro. Esta quedaba en la parte de arriba de la caja de madera de acacia. Y sobre ella, hermanos, tenía 2 querubines sobre la tapa, uno frente al otro. Como ya lo leímos, versos 18 al 20. Su lugar y su propósito, hermanos, el lugar del arca del pacto, hermanos, era para que Dios se encontrara con Israel. Recuerde que en el tabernáculo, hermanos, es el arquetipo de lo que sería, hermanos, el templo. Inclusive el rey Salomón es el arquetipo de lo que sería el templo. El templo está diseñado conforme al tabernáculo. Y entonces en el tabernáculo, hermanos, había 2 lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Y la arca del pacto, hermanos, se encontraba dentro del lugar santísimo. Esto, hermanos, para diseñar y establecer el lugar de que Dios se encontrara con Israel. Luego, hermanos, también vemos que el lugar en donde nuestro Dios o Yahvé moraba era el estrado de sus pies. No era así lo completo, ¿no? Solamente sería el estrado de sus pies. Lo podemos ver en Primera de Crónicas 28:2, Salmo 132, verso 7, e Isaías 66:1. Entonces, el lugar donde Dios moraba era el estrado de sus pies para con su pueblo, sobre el arca del pacto de la alianza, y entre las alas de los 2 querubines, estas estaban sobre el arca. Esta arca, hermanos, está encima del propiciatorio, que sería el lugar del perdón de pecados para todos los pueblos, y en el caso enfático de Israel, esto aparece en Levítico 16, Primera de Reyes 8, 27 al 30, para los extranjeros sería Primera de Reyes 8, 41, 43 y 60. El arca del pacto, hermanos, era el único mueble en el lugar santísimo, detrás del velo. Dentro del arca del pacto, en su contenido, estaban las 2 tablas de las 2 tablas de piedra en las que Yahvé escribió el decálogo. Lo podemos ver en Éxodo 31, 18, 32, 15 al 16, que lo vamos a ver más adelante. Dentro del arca del pacto se encontraban 2 columnas de plata que sostenían las tablas. No hay una referencia, pero hay una base arqueológica donde se encontraba esas columnas de plata. Dentro del arca del pacto habían fragmentos de las 2 tablas originales que fueron quebradas por Moisés, porque Israel, Aarón fabricó y adoró un becerro de oro. No sé si ustedes recuerdan en Éxodo, lo vamos a ver en Éxodo 32, 19, donde las tablas de la ley fueron quebradas por motivo de la idolatría del pueblo. También aparece en Deuteronomio capítulo 9, versículo 17 y capítulo 10, versículo 2. Dentro del arca del pacto había una copia de toda la Torá también. Estaban los nombres de Dios, lo podemos ver en Primera de Reyes 8:29, donde nos indica que en la arca del pacto estaban los nombres de Dios. Había un tazón de maná. En Éxodo 16, 31 a 36 nos dice que guardaron un tazón del maná dentro del arca del pacto. También dentro de la arca del pacto estaba la vara de Aarón que floreció, Números 17:1,
y también en Hebreos 9:4, que nos indicará la razón. Las ofrendas por la culpa de los filisteos, dentro del arca del pacto habían 5 ratones de oro y hemorroides de oro. Eso aparece, hermanos, en un libro deuterocanónico, en Primera de Sabiduría 6, 3, 4 y 8. También, hermanos, había una copia del decálogo. Estaban las tablas, la copia de las tablas de la ley, pero había una copia aparte del decálogo. Más adelante, hermanos, en Primera de Reyes 8, dice que el arca solo contenía las 2 tablas de piedra, es decir, las 10 palabras. Esto, hermanos, para mostrar la dedicación del templo en Salomón. Ahora, hermanos, ¿cuál es el significado tradicional del arca del pacto? Pues, hermanos, es que el arca del pacto llegó a simbolizar la presencia de Dios en tal medida que algunos, tanto israelitas como otros, comenzaron a comparar el arca del pacto con Dios mismo. Por eso le digo que es un símbolo. Pero, hermanos, el problema de Israel es que adquirió una estima tanto en el arca, es decir, le dio más valor a lo material, que tuvo una estima casi supersticioso para con el arca, que intentó usarla como una especie de conjuro mágico a fin de alcanzar sus propósitos, independientemente de cuál era la voluntad de Dios. Fíjense, hermanos, cómo el arca tiene ese significado, ¿no? La presencia de Dios, pero, hermanos, se pierde ese significado, ese simbolismo, porque el ser humano tiene una tendencia, hermanos, a ser idólatra. Y era tanto, hermanos, la superstición del pueblo de Israel, que ustedes recuerdan en 1 Samuel 4 al 6, contiene una narración en la que Dios le enseñó a Israel que él no estaba confinado al arca ni estaba obligado a darle la victoria de Israel. Y al mismo tiempo le enseñó a los filisteos que el Dios de Israel era superior a sus dioses. Entonces, hermanos, el arca, hermanos, es un símbolo de la presencia de Dios, pero, hermanos, esta arca, hermanos, tiene un mensaje más profundo. No solamente representaba la presencia de Dios en Israel, sino estaba llevando, hermanos, o dando un mensaje. Y este mensaje, hermanos, era la marca del plan salvífico de Dios hacia Israel y hacia la humanidad, y que de alguna manera, hermanos, sería proféticamente un anuncio de que vendría Dios presencialmente a la humanidad para que la humanidad lo palpara, lo experimentara y sobre todo, hermanos, fuera accesible para la salvación a toda la humanidad. Fíjense, hermanos, este significado interesante de un símbolo, hermanos, la arca del pacto, pasó, hermanos, a un significado trascendente. Es cierto que representaba la presencia de Dios, pero no solo era eso, hermanos, sino era un anuncio, hermanos, de que el Señor tenía un plan salvífico, y que ese plan salvífico, hermanos, se encarnaría a través de Jesús. Esa presencia, hermanos, lo vamos a ver un poquito más adelante, guardaba las tablas de la ley, que significa, hermanos, que era la mitad del plan de Dios. Un plan todavía no revelado, pero que estaba allí. Y ese plan era un plan salvífico, de que Jesús vendría, la presencia de Dios en humano, para que así, hermanos, fuese palpable, accesible, pero sobre todo, hermanos, salvífico para toda la humanidad. Así que veamos algunos significados, hermanos,
de lo que es el arca del pacto. Dijimos, hermanos, que este capítulo 25 del verso 10 al 22 nos describe el diseño del arca del pacto. El arca que, para una mejor comprensión, hermanos, de esta palabra tenemos la idea que era como un cofre, una caja. Dentro de ella, hermanos, se guardaba el testimonio de Dios, los cuales eran 3 artículos importantes para el pueblo de Israel, y que más adelante, hermanos, voy a detallar un poco. Pues Éxodo 25:16 dice: y pondrás el arca del testimonio que yo daré. En este diseño, hermanos, nos marca las medidas. En el versículo 10 nos dice la longitud, que serían 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Entonces, hermanos, ¿qué significa esto? El término medio, hermanos, nos muestra que no estaba completa el arca, hermanos, porque la ley era solo la mitad de la verdad. Y que Jesús vendría a cumplir la otra mitad. Es decir, en el arca del pacto, hermanos, era solamente una especie de holograma. Por eso es un símbolo. Pero, hermanos, era un anunciamiento de que la presencia de Dios estaría en la humanidad. Y cuando viene Jesús, hermanos, se hace completa la visión de la imagen de Dios en la tierra. Por eso, hermanos, no sé si ustedes recuerdan que uno de sus discípulos le dijo: Señor, muéstranos al Padre. Y le dice: ¿cuánto tiempo he estado con ustedes y no han visto al Padre? Quien me ve a mí ha visto al Padre. Cristo, hermanos, es el cumplimiento de la ley. Cristo, hermanos, en la muestra de su amor, de su gracia, perfecciona la ley. Y voy a dejar aquí algunos textos que lo pueden ver más adelante: Gálatas 4:4, Romanos 10:24, en especial Romanos 10:4 dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que en él cree. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que el significado de que las medidas fueran un número completo, pero el medio, hermanos, nos indica que la ley, hermanos, era solamente como una guía, como una norma de vida, pero en Cristo, hermanos, es la norma completa, la justificación completa para la humanidad. En el versículo 10 y 11 también nos habla de estos materiales. Dice: harán también un arca de madera de acacia y la cubierta con oro puro por dentro y por fuera. Recuerden, hermanos, que el oro simboliza la divinidad de Dios, lo puro, lo santo. La madera, hermanos, representa la humanidad. En el texto dice: y harán también un arca de madera de acacia. Este cofre, hermanos, era la representación de la humanidad. Y recuerden que encima, hermanos, pidió que se recubriera de oro. ¿Para qué razón, hermanos? Para que la divinidad se hiciera presente dentro de la humanidad. ¿Por qué una madera de acacia? La acacia, hermanos, tenía propiedades curativas. Y además, hermanos, la acacia habla, hermanos, y señala el sacrificio de Jesús en la cruz, donde el Señor lleva nuestras enfermedades. Y en la cruz, hermanos, obtuvimos la sanidad. Fue en esa madera, hermanos, donde Cristo, a través del arca, nos habla de la humildad, por eso es madera, y la divinidad, que es por eso de oro, pues quien son representantes, hermanos, de que Cristo sería el representante por plenitud y mediador, y que está sentado a la diestra de Dios, es decir, en el lugar santísimo. Dijimos, hermanos, que la madera representa la humanidad, el creyente. El arca representaba el corazón humano. 2 de Corintios 3:2, 3 y el 6
Hebreos 8:10 dice: pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré. Dios, al estar en el arca, hermanos, representaba que Él puede habitar en el corazón humano. En el antiguo tiempo, el pueblo de Dios no tenía acceso a la presencia de Dios. Esta presencia residía en el arca, la cual estaba en el lugar santísimo, y el que se acercaba a ella perecía. Pero hoy, gracias al sacrificio de Cristo, hermanos, podemos entrar directamente a la presencia de Dios y ser llenos de su gloria. Salmo 45, verso 13. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. Éxodo 25:11 dice: y cubrirás de oro puro dentro y por fuera. Solo por impartición de Dios podemos ser cubiertos por dentro y ser llenos. La santidad, la divinidad de Dios nace de adentro hacia afuera. Yo he escuchado en muchas ocasiones que muchos buscan ser santos, pero esto, hermanos, no es por méritos, es algo que se adquiere por donación. Dios da de su don de santidad a aquel, hermanos, que es fiel, a aquel, hermanos, que se prepara, a aquel que está en relación con Dios, para así, hermanos, cubrir nuestro exterior para que pueda ser santo. En la estructura del arca del pacto, hermanos, también menciona 4 anillos de oro. En el verso 12 dice: fundirás para ella 4 anillos de oro. El significado, hermanos, es que el 4 habla de universal. Nos habla, hermanos, que Dios está interesado en alcanzar la tierra. Los 4 puntos cardinales. Los anillos, hermanos, ustedes saben que representa la eternidad. Algo que no tiene fin. Salmos 85, verso 10 dice, en este versículo se menciona los atributos divinos que acompañan los judíos de Dios. Las varas, hermanos, que en el verso 3 dice: y harás unas varas de madera de acacia, servían para cargar el arca en el peregrinaje por el desierto. Estas iban en cada extremo, introducidas dentro de los anillos. Podemos ver, hermanos, que la indicación es 2. 2, hermanos, representa el testimonio. También representa el continuo viaje hacia la tierra prometida. Todas las promesas de Dios, hermanos. Por lo tanto, necesitamos movernos y avanzar. Las varas representan testimonio. El número 2 representa testimonio, y las varas, hermanos, representa el continuo viajar. Necesitamos movernos para avanzar, para crecer, para llegar a la tierra prometida. También las varas, hermanos, nos indica que debemos cargar con nuestras vidas un testimonio como aquellos sacerdotes cargaban el arca. Recuerden que el arca del pacto, hermanos, solamente podían cargarlo los sacerdotes, porque sus vidas, hermanos, tenían que dar testimonio de santidad. Y otra vez, la madera, hermanos, que se indica allí, en 2 Corintios 4, 16, 17, nos muestra que nuestra naturaleza no debe atarse, hermanos, a lo terrenal. Es necesario hacer cambios para más excelente peso de la gloria de Dios en nuestras vidas. Y bueno, llegamos en la otra parte del arca del pacto, hermanos, que también tiene un gran significado, y es la tapa, ¿verdad? La tapa del arca, que es el propiciatorio. Del verso 17 al 22, hermanos, empieza diciendo: y harás un propiciatorio de oro fino, ni allí me declaré a ti y hablaré contigo. En Lucas 16:14 dice: tomarás luego la sangre del becerro y la rociarás hacia el propiciatorio. El propiciatorio, hermanos, era donde por fin se rociaba la sangre del sacrificio, mostrando que solo el sacrificio por la sangre derramada, el hombre podía acudir a Dios, por lo cual, por medio de la sangre, el hombre podía entrar a su presencia. El prepararse, hermanos, el preparar
ante la presencia de Dios, prepararse ante la presencia de hermanos, tenía que rociarse sangre para que de esa manera, hermanos, pueda ser agradable delante de nuestro Dios. Todo esto, hermanos, como decía, es un simbolismo, es un anuncio profético de que se cumpliría en Cristo, hermanos. La sangre representa vida, la vida de Cristo, hermanos, dada en pago por el pecado. Es el significado del propiciatorio. El oro fino representa a Cristo como la única manera de justicia y acceso a la presencia de Dios. Efesios 2:13 y 1 de Juan 2:2, 4 al 10. En cuanto a su pueblo, hermanos, el propiciatorio estaba sobre la ley. La misericordia es mayor que las promesas en las Escrituras. Recuerden, hermanos, que los fariseos fueron tan institucionalistas que ponían una carga pesada sobre los pobres, los marginados, sobre los pecadores, que tenían más enfoque en la ley que en la misericordia. Por eso en el propiciatorio, hermanos, estaba los querubines del propiciatorio sobre la ley, porque esto representa la misericordia, que es mayor que las promesas en las Escrituras. Hay algunos salmos que dice, porque es mejor tu misericordia que la misma vida, ¿verdad? Porque prefiero, dice Lamentaciones 3:22, porque no decayeron tus misericordias que se renuevan cada día, porque grande es tu fidelidad. Entonces, hermanos, como pueblo, no debemos, como hijos de Dios, ser legalistas. Debemos ser más misericordiosos, porque es lo que fluye en la presencia de Dios, su misericordia. En este propiciatorio, hermanos, nos indica también que habrían 2 querubines. En Hebreos 9:5 dice, y sobre ella 2 querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. En Ezequiel 10:1 al 21 describe que son 4 caras y 4 alas de los querubines. Esto, hermanos, será visto como los guardianes de la santidad de Dios. Recuerde Génesis 3:34, y dice, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, es decir, guardaban la santidad de Dios. El querubín, hermanos, era un recordatorio al sacerdote. El sacerdote, hermanos, tenía que revestirse de la santidad de Dios. Por eso, hermanos, nadie podía accesar al lugar santísimo más que los sacerdotes. Pues, hermanos, el querubín también era la protección divina. También de que Dios estaba viéndolo. Salmo 33, verso 18. Los querubines, hermanos, era una manera de simbolizar que Dios está mirando tu vida, está mirando tu interior. Los 2 querubines sobre el propiciatorio lo cubrían con sus alas, dice allí en Hebreos 9:5. Y hermanos, hubo una época en que eran 3 querubines, y este es el que se reveló junto con 1/3 de ángeles, y el resto se afianzó al asiento de la misericordia del Señor. ¿Qué significado tiene esto, hermanos? Que nosotros permanecemos solo por la misericordia del Señor. El Salmo 33, versículos 18 y 19, hermanos, nos habla de los pastores son puestos en la iglesia para velar por el pueblo de Dios. Los querubines tenían ese significado, hermanos, velar por el pueblo de Dios. En Hebreos 13:17 nos habla y nos dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Por eso, hermanos, el papel de pastorear una iglesia tiene una gran connotación y una gran responsabilidad, porque es cuidar del pueblo de Dios, de las almas de Dios. Los artículos del arca del pacto, hermanos, que se encontraban dentro, era una urna de oro con maná escondido, y que esto, hermanos, se figura del Mesías que estaba bajo el cielo. Juan 6:33, 35 y 48. El maná nos habla también de la palabra y lo escondido que en ella hay. Apocalipsis 2:17. La vara de Aarón, hermanos, recuerden que la vara de acacia, la acacia, hermanos, era una madera muy seca
y que vemos en Números 17:8, hermanos, que la vara de Aarón se reverdecía, y era un gran milagro portentoso, hermanos, porque, como decía, era un palo seco, muerto, sin raíces, pero aún así floreció y llevó fruto. Esto, hermanos, significaba el poder de la resurrección. Las flores representa la iglesia de los primogénitos, el almendro representa el milenio de paz. Las tablas de la ley, hermanos, nos habla acerca de la palabra de Dios. Esta ley, hermanos, es que en Cristo se cumple la ley. Aquel que cree en Cristo, hermanos, inmediatamente cumple la ley, porque Dios es amor. Jesús es amor. Si Cristo está en nosotros, entonces guardamos los mandamientos de Dios. Por tanto, Cristo vive y obra en nosotros. Cristo, entonces, es la resurrección en nosotros, que hemos crecido en Él también y que seremos resucitados por Él. Nuestro cuerpo carnal es el palo muerto, pero nuestro espíritu, hermanos, vivirá para siempre en el reino de Dios por el pan de vida que es Cristo Jesús, el cual es el príncipe de la vida, y dice Juan 3:15, Él es el alfa y el omega. El transporte, el cuidado del transporte, hermanos, nos habla de que Dios escogió, hermanos, para el servicio del arca del pacto y el tabernáculo, el sacerdocio. Deuteronomio 10:8. El servicio del sumo sacerdote, hermanos, era quien penetraba al santuario de más adentro una vez por año. El número 10:33 nos habla del transporte, el cuidado que estaba reservado a la tribu de los levitas, y ellos abrían la marcha durante los años de expedición por el desierto, y estaba siempre a la cabeza del pueblo. A plantar el tabernáculo, un velo, hermanos, lo separaba del santuario, y al levantar la marcha, los levitas lo envolvían con una piel teñida de azul y otra de color jacinto, y esta fue usada como instrumento para que el pueblo cruzara el Jordán en la tierra seca. Lo veremos más adelante en Josué 3:3, si gustan también leerlo. Los hijos de Leví estaban en el tabernáculo en Silo, nos dice 1 Samuel 3:3, y los hijos de Leví, hermanos, llevaban a la batalla contra los filisteos, hermanos, quien las capturaban. Por esa razón se dijo, hermanos, que la gloria de Dios se ha apartado de Israel. 1 Samuel 4:3-22. Cuando alguien, hermanos, tomaba el arca del pacto y que era ajeno, hermanos, a los llamados, a los seleccionados por Dios, inmediatamente, hermanos, la gloria de Dios se apartó de ese lugar. En 1 Samuel 3:3 nos dice que Samuel vivía en la presencia de Dios, es decir, estaba siempre cerca, hermanos, como sumo sacerdote, cerca del pacto, y allí, hermanos, recibía las indicaciones de Dios. Esto, hermanos, nos enseña que debemos vivir en la presencia de Dios para que Él, hermanos, pelee por nosotros. Podamos salir victoriosos. Éxodo 14:14. Hoy, hermanos, podría decir, no hay una ubicación actual, solamente, hermanos, que el arca del pacto, como decía, hermanos, es el símbolo. A partir, hermanos, de que fue tomada por los filisteos, por Babilonia, cuando fue saqueado el templo, hermanos, del rey Salomón. A partir de eso, hermanos, la presencia de Dios ya no estuvo, o ya no tuvo significado en el arca del pacto. Pues de esa manera, hermanos, por eso vino Jesús, para mostrar la presencia plena de nuestro Dios, quien anunciaba a través del arca del pacto ese símbolo de que Él estaba presente, pero sobre todo, hermanos, que Él vendría para salvación de toda la humanidad. Hermanos, deseo que esta reflexión sea de bendición a nuestra vida. Como decía hace un momento, hermanos, tengamos cuidado de ser supersticiosos, de darle más importancia a las cosas que lo que realmente tiene debajo
del significado y sobre todo, hermanos, sobre lo que Dios tenía para la humanidad, y que en este caso, hermanos, era restaurarlo, reconciliarlo, porque cada vez que usaban el propiciatorio, hermanos, era para redimir los pecados, y el único que puede redimir nuestros pecados, hermanos, pues es Cristo Jesús. Así que ahora la presencia de Dios, hermanos, está presente entre nosotros. Dice Mateo 28, versículo 20, terminando de enseñarle todo, hermanos, dice: y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. La presencia de Dios, hermanos, ahora es más accesible. Y hay una invitación. La invitación, hermanos, es que ahora la arca del pacto espiritual es Cristo Jesús, la presencia misma de Dios, y que hoy nos invita, hermanos, a ser salvos, a ser amados, a ser abrazados por su gracia. Deseo que Dios les bendiga y que Dios nos ayude a mirar siempre lo importante más que lo material. Dios les bendiga. Paz a ustedes.